¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestro acostumbrado reporte climatológico para conocer el estado del tiempo el día de hoy, lunes 26 de enero. Iniciamos como siempre en nuestra ciudad. Barquisimeto, 22 grados centígrados, la sensación térmica para esta jurisdicción, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. El reporte nos indica que para este territorio del país, el día de hoy lunes se espera esté totalmente nublado. Desde aquí nos vamos de inmediato a San Felipe, estado de Yaracuy, una de las principales ciudades del centro occidente del país. 23 grados centígrados, la sensación térmica para ese territorio, con una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Igualmente se espera que para este día lunes ese territorio esté totalmente nublado. Avanzamos, nos vamos de inmediato a Carigua, estado Portuguesa, 24 grados centígrados, la sensación térmica para esa jurisdicción, con una máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados. El reporte también nos indica que para esa jurisdicción del estado vecino, el día de hoy, lunes 26, estará totalmente nublado. Amigos, hasta aquí el reporte climatológico. Como siempre, la invitación a que sintonicen la emisión meridiana de Latina Informativa para que conozca a detalle el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Avanzamos con más. Ahora sí quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Hoy estaremos conversando con Carlos Rodríguez Rabán, él es diputado a la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Robert Ruiz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, agradecido con el pueblo de Venezuela, pero especialmente de Lara y con las autoridades de nuestro canal. Un saludo a Pedro Isacura, a todo ese equipo, porque cuando hablamos de él, bueno, es porque es la parte directiva, pero todo el equipo que siempre con tanto amor, tanto cariño y con tanto respeto, bueno, hemos venido acá a conversar, pero no solo hoy, sino a través del periodo constitucional, y ustedes cumpliendo la función de medio de comunicación social, entretener, informar y educar. Muchas gracias, Robert. Para mí siempre es un placer recibirlo por acá, diputado. Hoy temas bastante interesantes, cierres de ciclos, inicios de otros periodos como tal. Me gustaría que como punto de partida esta entrevista conversáramos acerca de el cierre del periodo legislativo del 2021-26 y el inicio y los proyectos que vienen de ahora en adelante. Bueno, Robert Ruiz, a nuestro pueblo de Lara, quienes nos sintonizan en este momento, usuarios y usuarias, hemos culminado un periodo 2021-2026, pero el 5 de enero, que se terminó el periodo 2021-2026, iniciamos un periodo 2026-2031, porque la Constitución nos habla que son 5 años, pero también nos ordena que el 5 de enero de cada año se instala la Asamblea, y este año, a pesar de la situación del país, la incomodidad que sucedió el 3, que de eso también vamos a tocar el tema, bueno, el día lunes 5 estamos instalando nuestra Asamblea Nacional. Como balance, mira, a grandes rasgos, tenemos que aprobamos 100 leyes. Pero no es solo aprobar 100 leyes, porque si uno dice así 100 leyes, pareciera que una estadística que serviría para el Instituto Nacional de Estadística. Y si lo comparamos con el periodo anterior, que fue 2016-2021, contra 0 leyes, estamos hablando de un 100%. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente tuvimos una asamblea que tomó la designación que le dio el pueblo como electores, que ellos fueron mayoría. ¿Para qué? Para intentar cuestiones que no están dentro de la función de la asamblea, como era sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. El artículo 187 de la Constitución tiene 24 supuestos o 24 funciones que le da a la Asamblea Nacional, y ninguna dice sacar al presidente de la República o al líder del Poder Ejecutivo. Entonces, esa fue su función principal, y total se lo declaró el TCJ en desacato, y por supuesto ninguna ley era válida, porque un órgano, una rama del poder público que esté en desacato no puede legislar. Es decir, fue una burla al pueblo, pero eso no vamos a hablar, porque eso sería como seguir trayendo malas víboras acá, que hay un ambiente agradable, y más que estamos en un proceso informativo. Nosotros 100 leyes, y si me habla de qué le pudiéramos hacer, todas son sumamente importantes, porque cada ley toca un aspecto
un aspecto de la sociedad. Pero yo, si me preguntan cuáles tal vez para mí pueden tener mayor relevancia, es la del poder popular. Esta justicia de paz comunal. Mira, para mí es romper esquemas y muy bonito porque ahí eso da derecho a la elección de los jueces y juezas de paz que se hicieron en el año 2023. Sí. Tuvimos los jueces y juezas de paz. Primero, que falta mucho, que no es nada nuevo porque en la Constitución del 99 ya estaba previsto. Pero bueno, ya estaba, pero ya los elegimos. Y una característica que para ser juez de paz no hay que ser abogado o abogada, sino conocedor, estar en la comunidad, vivir en la comunidad, conocer los problemas de la comunidad. Bueno, se puede presentar un problema. Carlos Rodríguez Ramán es de la comunidad tal y su hijo, o su hermano, o su cuñada, o su prima pueden estar incursos en alguna falta. Bueno, uno se puede inhibir y automáticamente se activa el suplente. Y otra característica principal en esta ley, que la justicia de paz, esas decisiones son colectivas. Los jueces son 3 principales con 3 suplentes. Es decir, hay un trío que pueden decidir o van a decidir las acciones, pero las acciones primarias. Y voy a hacer una analogía. Aquí en Barquisimeto, si usted se rapa una pierna, necesariamente tiene que ir a Antonio María Pineda. ¿Es el hospital central? No, pero tiene que funcionar la red de ambulatorios, porque usted tiene que obligatoriamente, un personal especialista en la salud tiene que aplicarle las curas necesarias, enviarle el antibiótico, si lo van a inyectar, lo necesita, se lo pueden hacer en un ambulatorio. Así es. Pero esa red tiene que funcionar. Esa es la analogía que yo quiero hacer, o que estoy haciendo con los jueces y juezas de paz. No todos tienen que ir a los tribunales. Hablando de jueces y jueces de paz, ¿cuál es el periodo para la elección nuevamente de los jueces y jueces de paz, considerando que se eligieron en el 2023? 2023, ahí sí no sé exactamente si son 4 o 5 años, okay. pero bueno, hay que, sí tengo una falla. Ok, diputado. Pero es importante, indudablemente son electos como son electos los diputados, como es electo por votación directa y secreta. Y eso es importante, porque es el pueblo quien elige a sus jueces y juezas de paz, porque esa es la justicia. Eso está dedicado. Mira, si yo por lo menos le alquilé una casa a usted o le alquilé una habitación en tantos bolívares y usted después no quiere salir porque no tiene dinero para pagar, se genera un conflicto. Bueno, vamos a llevarlo a los tribunales. No, vamos a la justicia de paz. Vamos a venir aquí en Barquisimeto a la Plaza de la Justicia, que estamos relativamente cerca. ¿Para qué? Para dirimir ese problema. Lo dirimimos con los jueces y juezas de paz. Y se toma la decisión bajo 3 esquemas. 1, mediación, conciliación y la última, que se trata de no llegar, que es el arbitraje de equidad. Lo más importante es que se concilie, porque al final los vecinos y vecinas estaremos todo el tiempo. Sabemos que, bueno, a lo mejor yo cuando hago fiesta subo el volumen. Así es. Y a lo mejor le molesta a otro. Pero fíjate, algo que alabar a Dios es importante. Pero tal vez si usted vive muy cerca de una iglesia, puede que le moleste los carros que se estacionan, le moleste el ruido que va a generar. Bueno, pero si usted habla con la autoridad de la iglesia y no consigue, pueden ir a los ejes de paz porque le dicen, bueno, vamos a conciliar, vamos a cambiar el horario, vamos a modificar. Eso es lo que se busca con la justicia de paz. Esa es la función principal, conciliar. Conciliar, eso es lo principal. Diputado, mencionaba que eran 100 leyes. Una de las destacadas la acaba de decir, Ley de Justicia y Paz Comunal. También me gustaría que me mencionara acerca de la Ley de la Guayana Esequiba, una de las más destacadas. Y la Guayana Esequiba, primero, eso comienza con la soberanía. El artículo 5 de la Constitución, que habla que la soberanía reside en el pueblo y también y lo va a ejercer mediante 2 formas. Uno que es directa, que son con los métodos que existen acá en la Constitución y en las leyes, y el otro método indirecto, que es a través del sufragio. Hubo un acuerdo en la Asamblea Nacional para que fuéramos a un referéndum, y eso también lo dice la Constitución, que las materias de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum. Y había unos comentarios que la soberanía no se consulta, la soberanía se defiende. Okay. Si bien es cierto, si nosotros sostenemos la teoría, que así es,
que en la Guayana Esequiba es nuestro territorio de manera ancestral, no es que lo inventamos, de manera ancestral y de manera documental, le pertenece a Venezuela. Cuando hablamos de la Guayana Esequiba no estamos hablando de la República Cooperativa de Guyana, ellos tienen su espacio después del río Esequiba, al oeste del río Esequiba. Por eso que nosotros decimos al este, el sol nace por el Esequiba porque es el punto que está más al este de nosotros, y ahí nace nuestro sol, porque es la primera por efectos geográficos, el sol sale por el este y ese es el primer punto en Venezuela que se encuentra en la Guayana Esequiba, nuestro estado Guayana Esequiba. Entonces se le consulta al pueblo, bajo ese referendo y la Asamblea Nacional lo motiva de manera por todo, de decisión unánime de ir a un referendo. Okay. Se tiene el referendo, se baja en diciembre del año 23 y bueno, el pueblo de manera abrupta, más del 99%, indudablemente, como es una elección, y siempre hay personas que tienen otra visión y lo respetamos, porque si no lo respetamos, entonces ¿para qué fuimos a una elección? Sí. Si usted le consultan algo, quiere ir o no quiere, dice, no, yo no quiero ir, bueno, ¿y para qué le consultaron? Si no lo dicen. Pero fíjate, más del 99%. Pero se hablaba de patria porque no fueron el Partido Socialista Universal ni el Gran Polo Patriótico. Uno veía por primera vez en una tarima que parecía extraño, los de la oposición y los del gobierno hablando. Hablaba uno y hablaba otro. Entonces, dice, ¿qué es esto? No, es que esto no era una elección del Gran Polo Patriótico, era una elección de la patria, de Venezuela, de soberanía que nos incumbe a todos, indistintamente la forma de gobierno que cada quien pueda plantear, que eso es válido, porque estamos en un sistema democrático y la forma de gobierno que usted crea, si el pueblo decide que quiere un sistema de gobierno que plantea fulanito de tal, bueno, ese es el sistema de gobierno, pero si otro lo quita, entonces llegamos a ese referendo, como hay unas decisiones que son vinculantes, porque lo del referendo, que está en el artículo 71 de la Constitución, las decisiones son vinculantes. En este caso, indudablemente, son vinculantes. Se prepara la ley de la Guayana Esequiba. Entonces, se anexa y se elimina la zona de reclamación. Sin embargo, nosotros no estamos ocupando la Guayana porque tenemos unos acuerdos internacionales y tenemos que respetar. Hay una sede administrativa que está en el estado Bolívar, específicamente en Tumeremo, que es el municipio Sifontes. Ahí está la sede administrativa. Pero bueno, ya con el tiempo, cuando hubo elección de gobernadores, se eligió el gobernador. Cuando hubo elección de diputados, se eligió el diputado. Cuando hubo la elección de consejero legislativo, hubo el consejero legislativo. Entonces tenemos ya físicamente la Guayana Esequiba como un estado de nosotros, incorporado como estado. Entonces nuestra composición, nuestra división político-territorial o nuestra estructura político-territorial es 24 estados y un distrito capital más las islas, o sea, las dependencias federales. Uno revisa algunas plataformas informativas y dice que Venezuela tiene 23 estados. Cuidado, son 24. Hay que revisar el distrito capital, que es Caracas, es el municipio Libertador, que es el único municipio que no está encuadrado en estados. 24 estados o 23 más 1, pero ya 23 más 1 no aplica, sino 24 estados más las dependencias federales. Esa es la parte de geográfica, de la división político-territorial de nuestro país. Perfecto, diputado. Ahora bien, cerrando el ciclo legislativo 2021-2026, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor logro que ha obtenido la Asamblea Nacional hasta este momento? Oye, Robert Rey, yo creo que el mayor logro, nosotros empezamos con una asamblea que no legisló, una asamblea que estuvo a espalda al pueblo, una asamblea, te estoy hablando de 2016-2021, una asamblea que tenía como meta sacar al presidente de la República, nuestro presidente Nicolás Maduro, cosa que no aparece. Nosotros cambiamos ese estilo. Lo importante es algo intangible, porque cuando hablamos de 100 leyes, eso es una estadística, indudablemente el número, pero es recobrar que el pueblo de Venezuela confíe en una rama del poder, que es el poder legislativo, que confíe en sus gobernantes, que el pueblo sea legislador, porque la Constitución mantiene que el pueblo legisla. ¿Cómo legisla?
a través de la consulta pública. Primero que tiene la iniciativa legislativa. Okay. Es importante. Los electores, cumpliendo las normas que están en la Constitución, el artículo 204, pueden, si están inscritos en el registro electoral, pueden solicitar ante la Asamblea Nacional llevar una iniciativa legislativa. Oye, es importante porque ese es el poder popular, esa es la ley del pueblo, por eso está en la Constitución. Entonces, pero si no hicieron leyes, ¿para qué la vamos a llevar? Entonces, recuperar eso es sumamente importante. También sus voceros o voceras, que somos los diputados y diputadas, un número no menor de 3, podemos llevar una propuesta de ley. Pero esa propuesta de ley no la llevamos solo, la llevamos junto al pueblo. Entonces, yo creo que el logro más importante es recuperar la credibilidad, trabajar junto al pueblo, luchar con ellos, precisamente por un objetivo común que no ha sido fácil. El quien diga que esto ha sido fácil, mire, yo diría que al presidente, uno dice, no, el presidente no tiene problemas, él tiene otro tipo de problemas, que tal vez no lo aquejamos a alguna persona, igual que usted dice el diputado, sí, el diputado tiene otro tipo de problemas, tal vez no le falte algo en la casa, pero tiene entonces el problema, lo difícil de llegar a las comunidades, lo difícil de enfrentar a la comunidad, por lo menos los gobernantes, el gobernador que entregó y el gobernador que recibe, es difícil. Cada día más con los recursos, con una alta inflación, es difícil llegar, pero entonces, y más, vamos a tener una asamblea que esté en contra del pueblo. No, nosotros, creo, y te lo digo con naturalidad, con tranquilidad, para mí el logro más importante es recuperar la credibilidad del pueblo. ¿En dónde? En su poder legislativo nacional. Perfecto, diputado. Debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que nos explicara algo que llama mucho la atención. ¿Por qué en la Asamblea Nacional, cuando modifican un decreto, cuando sale como ley? Eso me gustaría que me lo explicara, ¿le parece? Claro que sí. Amigos, cuando son las 8:58 de la mañana, cumplimos con nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con Carlos Rodríguez Serrabán, él es diputado a la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfor en la plataforma X-Latina TV en Instagram y mi cuenta personal, Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con Carlos Rodríguez Serrabán, él es diputado ante la Asamblea Nacional. Diputado, retomando la interrogante que había quedado antes de la pausa, algo que llama mucho la atención, ¿por qué cuando modifican un decreto en la Asamblea Nacional, cuando sale como si fuera una ley? Bueno, sale como si fuera una ley, no, sale como una ley. Ok. Gracias, mira, Robert Ruiz, yo creo que es importante aclarar esto porque hay que ver la parte constitucional y nosotros tenemos que trabajar con las leyes, porque en la casa de las leyes está donde, en la Asamblea Nacional. Si la buscamos en el Estado Lara, está en el Consejo Legislativo, y si la buscamos las leyes, aunque no son leyes como tal, en los consejos municipales, porque son ordenanzas, una norma sublegal conocida como ordenanza, que no es más que órdenes en el municipio. Por supuesto que cumplen unos procesos, para efecto de las leyes, cumplen el mismo proceso. Discusiones y dos discusiones y una consulta. Mira, un decreto que da el presidente lo hace, esos decretos lo hace bajo una ley habilitante. Okay. Entonces, fíjate, voy a hacer la referencia al artículo 203 de la Constitución, que está contenido en el título quinto, capítulo primero, que es la formación de leyes. El artículo 203, el cuarto párrafo nos dice: son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de la materia que se le deleguen al presidente de la República con rango valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. Es decir, la Asamblea habilita al señor presidente o presidenta de la República para dictar decretos. Okay. Entonces, pero con rango de ley, pero tiene que estar habilitado, por eso es una ley habilitante. Entonces, pero contrastamos, ¿el presidente está facultado para esos decretos? Bueno, buscamos el artículo 236 de la misma Constitución, que dice el 236 son atribuciones
y obligaciones del presidente o presidente de la República, nos vamos al numeral 8 y nos dice dictar previa autorización por una ley habilitante decretos con fuerza de ley. El presidente decreta una ley, da un decreto con rango y valor y fuerza de ley, producto de una ley habilitante, indudablemente ya no puede volverlo a hacer, ya no lo puede modificar. Si es necesario modificar ese decreto, como ha sucedido dentro de las 100 leyes, que entraron algunos decretos y se modificaron, bueno, no pueden salir como los decretos, porque la Asamblea Nacional no tiene facultad para hacer los decretos. Okay. La facultad es legislar en materia nacional. Entonces entra un decreto, se revisa, se modifica y sale, como sale aprobado o sancionado por la Asamblea Nacional, sale como una ley de la República. Claro, falta el otro paso, que es que el presidente la publique en Gaceta Oficial, que es cuando entra en vigencia. Perfecto, diputado. Otro tema que quería consultarle es que recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha hablado de una agenda transformadora y ha anunciado 8 códigos para ordenar Venezuela. Desde su punto de vista, ¿cómo define esta nueva etapa de organización de leyes? Bueno, primero, la misma Constitución te habla de que es un código, y un código no es más que leyes que hablan en una materia común. Entonces, esas materias se agrupan, esas leyes, en un código, y el presidente de la Asamblea Nacional, en una reunión con la Comisión Consultiva, habló de los códigos para Venezuela, habló de Código Económico y de Comercio para actualizar normas. El Código de Comercio es extremadamente viejo. El presidente de la República le dijo código vetusto, es decir, un código que hay normas que ya no se aplican. No es que esté malo, para su época era excelente, pero ya para este momento está fuera de contexto. Habla un código penal popular. Todas las leyes del poder popular y todas las leyes que tengan que ver con la penalización, es decir, lo que llaman los privados de libertad, bueno, eso tiene que estar manejado por el pueblo en un código y debe ser llevado al código penal, pero que lo maneje un pueblo de manera que sepa de manera fácil cuáles son las sanciones que puede tener, pero el operador de justicia, es decir, los defensores, los jueces y los fiscales sepan a qué atenerse, sepan el Código de Justicia, porque ellos no hacen leyes, ellos aplican la ley. Nosotros, como parte de la Asamblea Nacional, hacemos las leyes. Okay. Tenemos un código social que reúne las leyes de protección social del país, un código de democracia directa. Si vemos la Constitución, para mí uno de los grandes cambios de la Constitución del año 1999, comparándola con la del año 1961, es el cambio de democracia, de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Entonces, una democracia directa, de cada día el pueblo sea el verdadero legislador y pueda ir a los diferentes sitios, acudir, que de manera que sea más sencillo y cada día más fácil. Un código civil, también el código civil sabemos que está fuera de contexto ya. Entonces, ¿cómo aplicas un artículo cuando la estructura donde estamos viviendo ya no funciona? Código de protección para la familia. Bueno, la fase fundamental de la sociedad, ahí la vamos a manejar. Y un código electoral, que es la modificación de todas las leyes que tengan que ver con el sistema electoral, cómo van a ser los esquemas, cómo debemos votar, cómo hacemos con los registros, bueno, dónde vamos a votar, simplemente como siempre, o vamos a hacer los cambios. Nosotros hemos tenido unos grandes cambios en nuestro país y ya hay el conteo, pero el conteo es a través de una máquina, después hay una revisión a través de la papeleta, pero bueno, se me ocurre, ¿por qué no Robert Ruiz, que tiene que hacer un reportaje no aquí en Barquisimeto, sino en Portuguesa, o vamos a ponerlo un poquito más lejos, en Barinas, el día de las elecciones? Y entonces lamentablemente Robert Ruiz dice, no voy porque si no voy, no informo, pero si voy, no ejerzo mi derecho. Entonces la planta del televisor dice, bueno, vamos a enviar un muchacho de Barinas, pero que esté inscrito en Barinas, o vamos a hacer una alianza. No, una puede ser, se me ocurre en este momento, bueno, ¿y por qué no votamos en el sitio que estemos? Y hacemos como los bancos. Usted en el banco, fíjate, los bancos hemos llegado ya que lo tenemos en el celular. Una transferencia y usted no va al banco. Así, de hecho, hemos visto que los bancos van reduciendo oficinas,
¿Por qué reducción de oficina? Bueno, porque tal vez no se justifica tener tanta oficina porque ya el sacar dinero, el depositar ya se hace mucho, no digamos todo, pero una gran parte se hace por los teléfonos celulares, por la computadora. Bueno, pudiera ser aprovechando los métodos electrónicos, bueno, ¿por qué no votar en el sitio que tú te encuentres? Indudablemente, votas si una elección de alcaldes y usted es de Barquisimeto, inscrito en Barquisimeto, va a votar por el alcalde de Iribarren, no el alcalde del pueblo donde usted esté en ese momento. O sea, yo creo que en ese sentido, esos 8 códigos es una guía que tenemos para poderla hacer. Sin embargo, lo dijo el mismo presidente en la última sesión, con esa guía o esa referencia, no quiere decir que no podemos hacer otras leyes, no quiere decir que no vamos a traer otras, pues la coyuntura del país te lo puede manejar y te puede obligar a manejar otras leyes. Así es, diputado. ¿Y de qué manera se garantiza de que este código o estos 8 códigos se ejerzan de forma efectiva para tener buenos resultados? Bueno, fíjate, eso es algo sumamente importante. No es solo hacer la ley, porque si hacemos la ley y no la ejecutamos, no la aplicamos, entonces lo que se dice es letra muerta. Muy bonito el documento, la verdad es que para dar clases sería excelente, para tenerla como una constitución o una ley, bueno, sería modelo en el mundo, pero no se aplica. ¿Por qué? Pero sí hay que, entonces, tenemos que crear la ley y hacer la estructura, o hacer la estructura y crear la ley, o sea, que de manera que traemos paralelo, hacer la ley y hacer el reglamento, porque si no, sucede lo que creo que usted me pregunta, pero tal vez no es Robert Ruiz el que está preguntando, es Robert Ruiz que se hace eco de un pueblo que tal vez tiene la misma pregunta, pero ¿para qué tantas leyes si después no la aplican? Si no la aplicamos, entonces ¿para qué están las leyes? Entonces nos tenemos que ir actualizando las leyes, pero ver los mecanismos que existen para la aplicación, porque a veces un juez, fíjate, hemos dado tanto avance en la justicia que un juez puede hacer una audiencia telemática. La persona está privada de libertad por decir algo en Falcón y el juez acá, la causa está aquí y él no tiene por qué viajar. Porque se vuelve un problema que si no hay el carro, que si no hay el momento, no llegó a la comunicación a tiempo. Y Falcón aquí hizo, pero bueno, Falcón es relativamente cerca, póngale que esté en Ciudad Bolívar, y la causa esté aquí, y no lo pueden trasladar. Bueno, entonces se ha hecho un sistema, está aprobado por telemática, pero tiene que tener la conexión a internet, una conexión robusta, fuerte, sólida, y lo que yo estoy hablando de un código electoral, que donde uno pueda votar, o como le dijimos, usted va a un trabajo en Valencia, el día de las elecciones, bueno, en Valencia va y vota, pero, tiene que haber un código robusto con las medidas de seguridad necesarias, porque no estamos diciendo que violemos las medidas de seguridad, porque eso no la puede ser, que no haya trampa. Pero si en los bancos que cuidamos el dinero, porque un banco, tú preguntas, ¿qué cuida el banco? ¿El dinero o la plataforma? Cuida más la plataforma que el dinero. O sea, el dinero te mueve. Y ahorita en gran parte no tengo la proporción exacta de cuánto es el dinero que se maneja digital y el dinero en físico. Tú me revisas, yo cargo en la cartera 20, 30, 50 bolívares. Cargo todo el dinero en el banco en digital. Y así me pagan y así lo consume usted. Yo creo que la pregunta suya, Robert Ruiz, como eco de un pueblo, es trabajar en conjunto, trabajar con la realidad del país. No que vamos a decir, se necesitan 1000 comunicadores sociales y tenemos 3. Así es. Claro, entonces necesitamos 10 años para formarlo. Y entonces la ley no se aplica ahorita. Así es, diputado, le quería mencionar, estos 8 códigos se fueron anunciados recientemente, pero ¿cómo se está comunicando y acompañando al pueblo en este proceso legislativo? Bueno, fíjate que nada más lo hemos hecho como un anuncio que hizo el señor presidente de la Asamblea Nacional, nuestro diputado Jorge Rodríguez Gómez, y ya hablamos la primera, la ley de hidrocarburos. Se aprobó en primera discusión. Que se apruebe en primera discusión, ya vemos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, unido con la empresa petrolera. Nosotros no tenemos la instrucción para ir a la consulta pública, que es obligatorio ir a la consulta pública, porque es escuchar al pueblo, porque cuando hablamos del pueblo legislador, es el pueblo que participa en la elaboración de las leyes. Entonces, el pueblo da sus propuestas, da sus recomendaciones, que debe quitarse, que debe anexarse y que debe incorporarse.
Entonces, en ese esquema con el pueblo, que el pueblo legislador, después que se tiene eso, se prepara un segundo informe y se va a discusión pública, que esa la podemos ver por la televisión, por Asamblea Nacional de Televisión, y después la cuelgan en las plataformas. Pero la idea no es que después que esté colgada, sino que ir trabajando cuando haya la consulta pública. Ahí sí tenemos una gran importancia. Cuando tengamos esa información, tenemos que pasársela a ustedes para que ustedes divulguen, que sepan, en Lara se va a discutir tal ley en tal sitio. Y como son públicas, es decir, no hay restricciones para entrar. Hay que hacerle lo posible en lugares donde puede entrar que no haya ni siquiera un código de vestimenta, porque a veces, por decir algo, la hacemos en la gobernación y usted por casualidad del destino anda en short porque usted trabaja en una tienda deportiva y no puede entrar porque no dejan entrar en short en la gobernación, por decir un caso. No, en la policía no le dejan entrar porque anda en chancleta. Bueno, pero ¿cuál es el problema de la vestimenta? Yo lo que vengo es a dar una propuesta. Entonces, hasta eso tenemos que hacerlo, hasta eso lo estamos viendo, pero también hay los sistemas que son digitales. Se dan los correos y van llegando a la información. Tal vez todo lo que usted diga no se escribe en la ley, pero el espíritu de lo que dice el pueblo hay que reflejarlo en la ley, porque si no, el pueblo no es legislador. Perfecto, diputado. Debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que nos explicara de forma jurídica. El pasado 3 de enero suscitaron unos acontecimientos que ya todos sabemos y que el presidente de la República ya no se encuentra en nuestro país. Me gustaría que nos explicara si se considera falta absoluta o falta temporal. ¿Le parece? Claro. Amigos, hacemos una breve pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso continuamos conversando con Carlos Rodríguez Rabán. Él es diputado ante la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Recuerden que pueden descargar nuestra app en Play Store como Latina Medios para que puedan sintonizar nuestra señal desde cualquier parte del mundo. Avanzamos con nuestra entrevista. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Carlos Rodríguez Rabán. El diputado, había quedado una interrogante antes de la pausa, sucediendo o conociendo. Oye, Robert, cada vez que hagamos una pausa deja unas preguntas buenas, chicos. Así es, así es. Le comentaba, conociendo lo que sucedió el pasado 3 de enero, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, ya no se encuentra en nuestro país, ¿se considera una falta temporal o una falta absoluta? Oye, ahí es importante y ahí tenemos que irnos a la Constitución, Robert, y queridos usuarios y usuarias, vámonos a la Constitución, lo que tengan ahí su Constitución, búsquense el artículo 233. Eso está en el capítulo 2 del Poder Ejecutivo Nacional, en el título, ya vamos a decirlo porque me gusta cargar la Constitución, el título 5 de la Organización del Poder Público Nacional. El artículo 233 nos dice: serán falta absoluta del presidente o presidente de la República, uno, bueno, no lo dice aquí uno, sino su muerte, no murió el presidente, su renuncia, tampoco renunció, su destitución, no fue destituido, su incapacidad física o mental, no se ha demostrado su incapacidad física o mental, y el abandono del cargo, y la otra, una revocatoria. O sea, el presidente no fue revocado. Entonces, si no falleció, si no renunció, si no fue destituido, si no tiene una incapacidad física o mental, y si no fue producto de un referendo que fue revocado, bueno, el presidente no está en este causal. Okay. Entonces, no hay falta absoluta. Con eso respondo la falta absoluta, pero vamos, hay una realidad, que el presidente no está. El artículo 234 nos dice: las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. Entonces, estamos en esos 90. Yo creo que vamos hoy 23 días. Ahora bien, en este causal estamos, porque hay otros que dicen: no, un vacío de poder. No, aquí no hubo vacío de poder. Ya la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene las funciones administrativas de ver que el Estado no se paralice. Cuando digo la función administrativa, firma contratos, nombra ministros, remueve ministros, autoriza los pagos de los sueldos,
envió el mensaje anual, yo digo, de cosa más difícil para nuestra presidenta. En 7 días, estando el día 15, dio el mensaje anual porque el presidente o presidente de la República tiene la obligación de dar un mensaje anual en los 10 días subsiguientes a la instalación de la Asamblea Nacional. La Asamblea se instaló el 5, tiene hasta el 15 y la presidenta encargada lo dio el 15. Entonces no podemos hablar de vacío de poder, no podemos hablar de una falta absoluta si tenemos una falta temporal, porque el presidente no está. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, que me interesa que hablemos del Tribunal Supremo de Justicia, y va a buscar el artículo 266, que me interesa porque es importantísimo hablar de por qué el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia en esto, porque es que el máximo tribunal es el Tribunal de Justicia, y en el capítulo que habla del Tribunal Supremo de Justicia, dice, artículo 266, son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, 1, ejercer la jurisdicción constitucional conforme al título 8 de esta Constitución. Nos vamos al título 8, vamos a buscar el artículo 335, y yo me permito durar un tiempito buscándolo, pero es que hay que buscarlo acá porque es que es la Constitución la que estamos leyendo, y el artículo 335, que es el título 8 de la protección de esta Constitución, capítulo 1, el artículo 335 nos dice lo siguiente, voy a leerlo por favor, y dice, el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Y ahora viene algo sumamente importante, bueno, lo anterior también lo era, pero esto dice, ser el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Ahí continúa. Entonces, ¿por qué se le consulta al Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, porque es el máximo, o sea, no hay uno por encima del Tribunal Supremo, pero son los que es el máximo, que es el último. Ya con esa decisión estamos basados en la Constitución y el Tribunal Supremo de Justicia lo ha dicho, hay una ausencia forzosa. Ese término no está en la Constitución, pero es que es una ausencia porque realmente, si usted lo ha dicho, no está el presidente, pero tampoco renunció, no está muerto, pero Dios quiera que ni siquiera lo quiero nombrar, pero no renunció, no está incapacitado, no fue revocado y no fue destituido. Entonces el presidente, pero no está. Entonces hay una falta absoluta, una falta, digamos, temporal, pero forzosa, porque no está, no es un motivo atribuible. Y de paso, ese caso no aparece en la Constitución. Y conversábamos antes, Robert Ruiz, si fue secuestrado o fue capturado. Precisamente eso es lo que le quería consultar brevemente porque se nos está acabando el tiempo. Caramba. ¿Estas acciones dentro de su opinión o en el marco jurídico se considera un secuestro? Mira, importante. Secuestro, la definición de secuestro por la ley no es más que llevar a una persona, a un grupo de personas o retenerlas en un lugar en contra de su voluntad bajo 2 métodos, la fuerza o el engaño. El presidente fue llevado a la fuerza porque no dijo yo me voy, yo me quiero ir, me voy para Estados Unidos y agarró un avión y se presentó. No. Eso puede haber sido un abandono o una renuncia tácita. El presidente fue buscado con un bombardeo donde sabemos que lamentablemente tenemos bajas de venezolanos, bajas de militares, bajas de no militares y bajas de un equipo que tenía nuestro presidente Nicolás Maduro de la República de Cuba. Ya, entonces ahora, no hay captura, porque para capturar o aprender sobre Rodríguez Ramán, a mí no me puede aprender la policía ahorita, porque quiere, no, un momentico, sobre mí no pesa una orden de aprehensión dictada por un tribunal. Entonces, el presidente de la República no tiene una orden de aprehensión por un tribunal internacional, pero oye, y se lo va a llevar a Estados Unidos de manera unilateral, cuando el presidente de los Estados Unidos, respetándolo como hay que respetar a todos los jefes de Estado, porque son producto de la elección de un pueblo, tiene la facultad para decidir, me va a traer el presidente y lo voy a juzgar aquí en Estados Unidos. ¿Bajo qué criterio? Con el Tribunal de los Estados Unidos, ¿bajo qué criterio? Con los cargos que le imponen a todos, ¿bajo qué criterio? O sea, ¿dónde está el principio de territorialidad de las leyes
creo que nos estamos entendiendo y por la seña que usted me está haciendo, estamos llegando al final. Así es, ya para finalizar me gustaría que para ubicar a nuestra audiencia nos explicara brevemente qué se entiende por estado de conmoción. Estado de conmoción, me está hablando muy breve, vamos a hacerlo muy breve. Mira, primero el estado de conmoción tenemos que ubicarnos en el artículo 236 de nuestra Constitución, va a ser muy breve, pero no puedo hacerlo sin la Constitución porque pareciera que un invento. A veces uno dice, oye, se inventan, el presidente se inventa cosas. No, el presidente no ha inventado nada, la consulta popular está en la Constitución, el referendo consultivo está en la Constitución, entonces es un proceso constitucional, es una democracia directa. Entonces el artículo 236 de la Constitución nos dice lo siguiente: son atribuciones del presidente o presidente de la República, buscamos el numeral 7 y nos dice declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución. De aquí nos vamos al 337 constitucional y vamos a leer lo siguiente. Esto está en el capítulo de los estados de excepción. El artículo 337 dice, el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Voy a dejarlo así, el estado de excepción, pero fíjense, se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación. Entonces estamos en una situación que afecta gravemente a la seguridad de nuestro país. Entonces vamos al 338 y nos dice, podrá decretarse estado de alarma, no es nuestro caso. El segundo párrafo, podrá decretarse estado de emergencia, no es nuestro caso. El tercero, o el tercer supuesto, podrá decretarse estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones. Se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable por 90 días más. Ese es el artículo 338. Estamos dándole una respuesta constitucional a un estado de conmoción. Bueno, puede haber una restricción de garantías, pero las garantías que se restringen no tienen que ver con el derecho a la vida, con el debido proceso. Hay garantías que tú no puedes hablar nada que tenga que ver con la violación de derechos humanos. Ahora, en esto puede haber que, mira, hay una restricción de movilización, no restricción, no prohibición de movilización, porque el libre tránsito está consagrado en la Constitución, pero puede haber una restricción. Perfecto, diputado, llegamos al final de la entrevista. Gracias por acompañarnos usted, muy amable. el día de hoy. Espero tenerlo nuevamente por acá para seguir conversando acerca de estos temas tan interesantes. Gracias. Amigos, despedimos a nuestro invitado del día de hoy. Estábamos conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Rodríguez Rabán. De esta manera llegamos al final de la emisión matutina de Latina Informativa. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro portal notiprensa-digital.com. Quien tuvo el placer de acompañarles es Robert Ruiz. Será hasta una próxima entrega. Latina Informativa, emisión matutina